Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro hoy en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Voy a estar volando hoy hacia Lima. No va a ser directo en esta oportunidad, sino lo voy a hacer por Bogotá, por lo cual es la oportunidad perfecta para mostrarles cómo es conectar por el Aeropuerto El Dorado, el cual es el más importante en Latinoamérica en cuanto al número de vuelos y también a pasajeros transportados anualmente. Y de ahí vamos a volar hacia Lima, así que vamos a poder ver esta transición desde el aeropuerto de Bogotá hacia el aeropuerto de Lima, que tiene actualmente esa particularidad de que es el aeropuerto más nuevo en todo el continente suramericano, digámoslo de esa forma. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo, que va a estar bastante interesante. Son las 4 de la tarde, va a estar oscureciendo en un ratito más, pero eso no va a quitar que vamos a poder ver algunos aviones por ahí y por allá, mostrarles paisaje, el despegue de Quito, el aterrizaje en Bogotá, después de aterrizaje en Lima. Así que es un reporte de vuelo más o menos largo, pero con bastante información y contenido que seguro a ustedes les va a servir para su próximo vuelo. Desde ya les invito a que se suscriban al canal, dale like, comenta qué te parece el aeropuerto de Quito, después versus el aeropuerto de Bogotá y después versus el aeropuerto de Lima. Y vamos a estar en 3 aeropuertos en un solo día, en un solo reporte de vuelo. Bienvenidos nuevamente, dale like, comenta, suscríbete y comparte el video para que más gente conozca del canal y sobre cómo es volar desde Quito hacia Lima vía Bogotá. Como les decía, 4 de la tarde, vamos a ver cómo está la situación adentro del aeropuerto y les voy contando más detalles de este vuelo. Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Vamos ahorita a entregar la maleta. Vamos a chequear maleta en bodega, porque también es una oportunidad para mostrarles cómo funciona el Motorola Moto Tag, para que ustedes puedan revisar en tiempo real dónde está su maleta. Estamos en la terminal, debemos ubicar a Avianca. Hoy estoy volando justamente con Avianca desde Quito hacia Lima vía Bogotá. Ellos siempre chequean en la sección D del aeropuerto de Quito. Hay bastante movimiento porque tenemos que salir el vuelo de KLM, también Iberia, a Nueva York, directo de Avianca, Panamá, Buenos Aires. Entonces a esta hora el movimiento es bastante intenso. Miren toda la gente que está aquí esperando para que salga su vuelo, familiares, amigos, dejando a sus viajeros que se van a todas partes del mundo. Esto está a reventar, así que mejor vamos pasando rápido a filtros de seguridad y después a migración. Vamos ahora a hacer el proceso de etiquetado de la maleta. Miren, yo en mi tarifa tengo incluido una maleta, me sale cero, pero si incluyes una más en el aeropuerto te cuesta $140. Eso les dejo como un tip. Etiquetada de la maleta, vamos ahora a dejarla acá en los counters de autoservicio. Y aquí estamos viendo la ampliación del aeropuerto de Quito, que les recomiendo visiten en el canal. Hice recientemente un nuevo recorrido donde está ya el 92% de avances de la ampliación. Dejada la maleta, vamos ahora a filtros de seguridad y después a migración. Veamos cómo está esa zona. Pensaría que habrá un poquito de gente porque salen varios vuelos grandes, así que vamos a ver. Filtros de seguridad. No está tan largo, la espera dice que es de 1 a 2 minutos, no es mucho. Pasados migración, exactamente 18 minutos tomó el día de hoy. Ha sido de los tiempos más largos que he tenido en migración en Quito, obviamente comparado con lo que puede ser Bogotá, que tranquilamente 1 hora y media. Este tiempo es muy manejable, pero tengan eso en cuenta si es que van a salir a esta hora, cerca de las 5 de la tarde, en vuelo internacional por Quito. Hay un poquito más de gente de lo habitual. ¿Dónde está mi vuelo? Es el 8341, 18-15 horas, está a tiempo, puerta A6. Bastante bueno el movimiento a esta hora en el aeropuerto de Quito, bastante de vuelos, pasajeros y carga saliendo y llegando. Miren qué tenemos ahí, el Airbus 350 de Iberia. Su atención, por favor, los siguientes pasajeros de la compañía Iberia. Your attention please to following Iberia passengers. Y vale indicar que a los años que me toca la sala A6 para abordar un vuelo. Generalmente siempre estoy en la 12, en la 11, en la 10, 9 y la 6 a los años. Una grata sorpresa abordar de puerta. No es que es una gran diferencia, pero son detallitos que uno que vuela lo nota de vez en cuando. Vamos a ver qué más aviones vemos por acá. Un Airbus 319 de LATAM con la imagen de la TRI, el avión de la selección ecuatoriana de fútbol, y atrás un Star Alliance de Avianca Airbus A320. Y como siempre les digo, los dispensadores de agua siempre se agradecen.
Hemos llegado ya a la sala A6, desde la cual saldrá nuestro vuelo. Y lo particular de esta sala es que si ustedes siguen recto, van a encontrarse con las salas nacionales. Obviamente, aquí hay un vidrio que lo separa. Según la necesidad, este vidrio se lo cierra, más bien se lo abre, y así se flexibiliza y se amplía las salas de embarque para vuelos nacionales cuando así se necesita. Nuestra sala A6, vamos a salir de aquí directo a Bogotá y de Bogotá a Lima. Y tal vez lo notaron, pero este vuelo de Avianca Ecuador opera a Bogotá y de Bogotá se va a Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, la imagen está ahí clarita, va cambiando Bogotá, Buenos Aires. Ha llegado nuestro avión desde Guayaquil. Primero estuvo por Galápagos, el November 755 Alfa Victor, un Airbus 320 clásico que nos va a estar llevando a Bogotá, y de Bogotá vamos a conectar con un vuelo de Avianca Colombia hacia Perú. Y ahí va saliendo el Airbus 320 Neo de Avianca Ecuador directo hacia Nueva York. Es un vuelo que tengo pendiente de tomar y poder hacer su respectivo reporte de vuelo. Veamos qué pasa el próximo año. 737-800 de Copa Airlines llegando desde Panamá con sus colores retro especiales. Estas ventanas que hay en el aeropuerto de Quito también se agradecen mucho porque miren esto. Caminas y tienes toda la vista de la plataforma. Puedes ver aviones, ver tu avión y disfrutar del paisaje. Y miren qué lindo avión está por allá. El Airbus 320 Neo con los colores recordando a Aerogal. Nuestro vuelo sale 6:15 aproximadamente. De ahí mi vuelo a Lima sale a las 9:30, me parece que es. Entonces creo que sí tengo unas 2 horas aproximadamente de conexión, pero todo eso hay que tomar en cuenta y lo midiendo para no estar corriendo en Bogotá. Así que vamos a ver cómo nos va en esta nueva conexión por El Dorado. Buenas tardes. Aprovechemos para hablar de uno de los temas más polémicos que hay cuando se viaja con Avianca. Es entender que la aerolínea ahora es considerada low cost en sus aviones de un pasillo, como los que estamos viendo acá. Tenemos la clásica bandeja, pero lo que no tenemos, por ejemplo, es una plataforma que hay en los asientos más adelante para poner tu celular, por ejemplo. Tampoco los asientos se reclinan, pero lo que sí tenemos es puertos USB, tanto A como C. Claro, si estás compartiendo asiento y alguien está usando el USB-C, vas a tener que compartir con tu vecino si es que él también tiene solo salida C en su cable. Cuenta que podremos solicitar la reubicación de elementos como maletín, carteras y paquetes de copa debajo del asiento frente a ustedes. Si están sentados en una salida de emergencia, usen el compartimento superior. Aprovechemos ahora para hablar del servicio Café del Cielo. El servicio de Avianca en cuanto a alimentación es pagado. Ya se reactivó ese servicio que por unas semanas estuvo suspendido. Por ejemplo, una cobija si te da frío, 10,50, pero obviamente te la puedes llevar si queda como recuerdo. Y puedes, me parece que antes del vuelo, puedes incluso realizar un upgrade de tus asientos si es que hay puestos disponibles, obviamente. Tenemos combos, por ejemplo,
te ahorras $2 si pides un combo que venga con papas y una bebida, o un snack dulce con un café por 6,50. Una cerveza, si quieres tomar una cerveza, te cuesta $10 junto con un snack salado. Pero tú puedes armar los combos a tu gusto. Como pueden ver, hay varias y múltiples opciones. Un Dorito cuesta $4, igual que unas papas naturales. Unos chifles, igual $4. Es el precio promedio de los snacks. Hay también un clásico Chocoramo, producto nuevo en este menú, por $4. Eso está bonito. Ahora tienes un avioncito, digamos, de escala para poder armar, para que obviamente para los niños y no tan niños puedan divertirse un rato durante el vuelo. Así que el menú ha cambiado desde la última vez que lo vi. Y hay varias opciones adicionales que se han agregado en el menú, como burbuja de chocolate, mix de nueces, dulce de café, etcétera, etcétera. ¿Cuánto te cuesta? Un té negro, $3, un té de hierbas igual 3, capuchino 3.50, un café doble 4,50 y una lata de Coca-Cola $4, un Red Bull $6, un agua, importantísimo, agua con gas $4, sin gas igual $4. Y esos son los pasos para conectarte a la red Wi-Fi del avión y poder disfrutar del servicio de streaming de Avianca, de series, películas, y también puedes ver el mapa en vivo del vuelo. Ahora un pequeño cambio de asiento. Ahora estamos en el 10 Alfa. Nos permite tener esta vista ahora de la torre de control y de los aviones que saldrán en un momento hacia sus destinos. El vuelo tiene más o menos una ocupación, yo calculo un 80%. Y voy a preguntar los datos correctos en un ratito, cuando lleguemos a Bogotá. Esta es la diferencia que les comentaba hace un rato de los asientos que no son plus, los que estaban inicialmente en la fila 30. Tienen esta como la plataforma donde tú puedes colocar tu dispositivo aquí y puedes ir viendo películas o lo que tú quieras. Ahí se va el 350 de Iberia directo a Madrid.
no embarcación de pasajeros a bordo. Airfare requirements. All the aircraft have to complete a stop. The civil sign has been turned off when your air is closed to disembark. Before you go, please check that. Nuevamente me toca plataforma remota. Desde aquí iremos en bus hacia la terminal de pasajeros. Y de ahí sí conectaremos hacia Lima. Actualización del vuelo, 1 hora 14 minutos de duración desde Quito. Estamos ahora trasladándonos hacia la terminal de pasajeros. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y como adicional, mi vuelo de conexión comienza embarque a las 8:25. Son ahorita ya casi las 8 de la noche, así que tengo 25 minutos para que empiece el embarque. Y el vuelo sale a las 9:25. Así que es una conexión bastante apretada, pero vamos a ver si lo logramos. Totalmente que llegar en remoto hace que tu conexión se corte, pero nos da esta vista hermosa de la plataforma, en este caso de El Dorado, y a nosotros que nos gusta la aviación se agradecen poder hacer todas estas tomas para ustedes. Si toca correr, no importa, pero esta vista vale la pena. $3.50 de Air France. Y bienvenidos a la carrera por conectar el próximo vuelo. Vamos a ver cómo nos va. Aquí lo importante es ganar la mayor cantidad de puestos que se pueda para la fila. Como no vamos a hacer migración, vamos a ir recto para ir a conexiones internacionales. Aquí podemos ver cómo es la zona de conexiones. Sería hasta el pasillo donde llegas para hacer migración o también para hacer conexiones. Aquí en el aeropuerto El Dorado. Ahí está el 350 de Air France. No lo vamos a ver con detenimiento el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos de apuro. Y les había dicho que íbamos a hablar sobre tasas de conexión internacional. El aeropuerto de Bogotá no te cobra ninguna tasa por pasar por aquí si tú estás en conexión internacional. Pero por ejemplo Lima ha empezado a cobrar una tasa para los pasajeros en conexión. Esto se dice que va a afectar considerablemente las conexiones y el flujo de pasajeros. Pero veremos. Yo en modo de ver no se debería cobrar. Pero bueno, son temas comerciales y contractuales de cada aeropuerto. Hemos llegado a conexiones internacionales. Roguemos que la fila no esté tan larga como otras veces que me ha tocado. Hoy parece que no está tanto. Vamos a ver cómo nos va. Hasta ahora no he podido hacer conexión en el nuevo aeropuerto de Lima, la nueva terminal, como es lo más correcto decirlo. Pero sí se ve la zona de conexión, que es que pasar por estos filtros para continuar tu sala de embarque. Hay dos partes, la que estamos viendo y la del otro lado. Pasamos ya, pasamos los filtros de seguridad, el segundo filtro del día. No fueron más de 10 minutos, estuvo bastante aceptable y manejable. Así que ahora sí, vamos a nuestra sala de embarque, que exactamente debería ya haber empezado el abordaje. La pantalla decía sala A11, así que para allá nos dirigimos en este momento. Se puede lograr una conexión en total. Si sumamos todo, era 1 hora y media aproximadamente el total de conexión que tenía aquí en Bogotá. Sin ningún problema, el filtro para conectar no estuvo tan catastrófico, así que avanzamos sin problemas en este vuelo hacia Lima. El otro recorrido que había hecho por Bogotá, estas islitas estaban en construcción, ya están terminadas, están muy bonitas, puedes sentarte ahí a trabajar y a cargar tus dispositivos. Salas de embarque del aeropuerto El Dorado a esta hora. Como siempre en este aeropuerto
el más transitado de Latinoamérica, más de 46 millones de pasajeros anuales. Siempre movimiento, siempre llenas, siempre tienes que ir esquivando personas. Un agradecimiento especial a Carlos Peña Herrera, el comandante del vuelo que me trajo desde Quito, y a toda su tripulación, todos muy buena onda. Muchas gracias por la colaboración y por el apoyo que me dieron para poder tener las mejores tomas durante este vuelo. Muchas gracias. Un detalle no menor es que tienes que considerar cuando conectes en Bogotá, en Lima, Panamá, en cualquier aeropuerto, que tu maleta cuando la cheques esté ya chequeada a destino final. Si no, tienes que hacer migración, que aquí en Bogotá es bastante complicado, y volver a entregarla, tu maleta, a tu siguiente aerolínea. Generalmente cuando vuelas, por ejemplo en mi caso es Avianca, todo el vuelo es con Avianca, la maleta ya iba chequeada desde Quito. Pero por si acaso, siempre pregunta, averigua, tienes que estar seguro de que no va a tener ninguna sorpresa. Imagínate, llego a Lima y mi maleta se quedó allá. Pero como tengo el Mototag de Motorola, puedo revisar dónde está mi maleta en tiempo real. Así no me preocupo y estoy tranquilo que mi maleta llega a mi destino conmigo a la mano. Antes de empezar a usar el Mototag, tienes que seguir las instrucciones de instalación y de activación, que es muy fácil. Una vez que hayas realizado todo eso, abres Find Hub y vas a poder buscar tus dispositivos conectados. Y ahí está mi maleta. Yo estoy acá, el punto azul soy yo. Sé que mi maleta está acá en las bandas de equipaje. En cualquier momento va a empezar a moverse y trasladarse hacia acá, donde está mi avión esperando para partir hacia Bogotá. Los bebederos, no siquiera son, estos no son bebederos, estos son recargadores de botellas, que tú puedes traer tu botella o tu frasco o tu termo desde casa y lo rellenas aquí. Siempre se agradece. Salí ahorita de los baños aquí del aeropuerto del Dorado y esos baños, como dije ya en un video anterior, están desastrosos. Están sucios, viejos, falta ventilación. Parece terminal de buses de todo el aeropuerto del Dorado, que es muy, muy destacado. Eso creo que es el punto más bajo sin duda del aeropuerto. Ojalá lo puedan mejorar y remodelar pronto. Leía el otro día en uno de los comentarios de los videos de aquí en el canal de YouTube, que no se olviden de suscribirse, se han llegado hasta acá y todavía no lo hacen, de que el aeropuerto de Bogotá parece un centro comercial. Bueno, yo creo que es la idea. El aeropuerto de Lima también tiene ese concepto. La idea es que la gente consuma en los restaurantes, en las tiendas. Entonces, ¿cuál es su opinión de ustedes? ¿Un aeropuerto debería ser un centro comercial, tomando en cuenta que estás muchas horas ahí esperando tu vuelo? Yo creo que está bien, no le veo ningún problema. Tanto a Lima, Bogotá, Quito, los locales comerciales son parte de los ingresos del aeropuerto. Sigo caminando a la puerta A11, estoy ahorita en la A9. Ya hay varios trabajos de remodelación. Se van a poner varios nuevos locales a lo largo del aeropuerto de Bogotá, la zona internacional. Ya falta poco, estoy llegando prácticamente. Y consideren toda esta caminata que estoy haciendo yo también, parte de la conexión que tienen que tomar para llegar a su vuelo. Así que, ojo, por ejemplo, si ustedes vienen con, no sé, su mamá que tiene alguna edad, su abuelita, o niños que no pueden caminar tan rápido tal vez, mucho ojo que este tiempo que estoy haciendo yo esta caminata súper larga, porque en Bogotá también se camina muchísimo, podría hacerte llegar a perder el vuelo, podría. Hemos llegado a la puerta A11 sin problema, apenas está empezando el embarque del vuelo. Así que siguiente parada, el aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima. Y estas sillitas de aquí con vista al mar, o sea, los aviones también son nuevas, no las había visto antes. Y la vista al mar me refiero a aviones. Inició el abordaje del vuelo hacia Lima. Ahora estamos en el grupo B, así que vamos a poder abordar más rápido en esta oportunidad. Ahora estamos sentados en fila de emergencia. 14 Alfa es nuestro asiento el día de hoy para el vuelo hacia Lima desde Bogotá. Otra cosa que vamos a ver hoy al llegar a Lima, si es que nos toca desembarcar por puerta de embarque, una manga, o lo haremos por remoto como me ha tocado todas las veces salir desde Lima. Así que bueno, vamos a ver, continuamos con esta aventura que empezó en Quito a las 4 de la tarde. En este momento ya son las 9 de la noche. Fila de emergencia, todo el espacio del mundo. También tienes cargadores, pues ya tengo aquí el cable. Así que aquí vamos bastante más cómodos para aquí prácticamente ir durmiendo todo el viaje hasta Lima.
exiting aircraft, overnight flight, traffic, and no need and changes on size. Along with airline, activate mode. Dos horas 24 minutos después, ya estamos en Lima. Y confirmado, nos tocó puerta de abordaje. Por segunda oportunidad estamos utilizando las puertas de embarque del aeropuerto de Lima. Como les dije otra vez, se destaca y se agradece mucho la ventilación que tiene a esta hora de la mañana, de la madrugada, porque son exactamente las 12 de la noche. Parece que está un poquito muy frío, pero durante el día seguramente cuando la temperatura sube a más de 26 grados en la actualidad de Lima, es muy bueno. Como les dije en el video anterior, aquí no podemos ver absolutamente nada de nuestros aviones. Tal vez por acá, nos acercamos, podemos ver algo. Ahí está el vuelo de United que nos mostró hace un ratito, y eso es todo lo que se puede ver en Boeing 757. Estos pasillos son muy amplios, bonitos, se ven muy bien. Y estoy en el total extremo de la terminal y tengo que mirar todo esto hacia el fondo. Otro pasillo gigante por acá. Esta parte del aeropuerto no la conocía anteriormente, así que bienvenido a caminar y recorrer todos estos larguísimos pasillos. Y esto es lo que les decía. Ahora cuando hagas escala en Lima en conexión, vas a tener que pagar una tasa. Me mantengo yo en lo que dije en mi otro video cuando aterricé por primera vez en el nuevo Jorge Chávez, de que el aeropuerto en la parte de arribos internacionales, todavía no conozco nada nacional, es más atractivo, o se siente más acogedor, incluso hasta más moderno en su forma de mostrarse el aeropuerto en esta parte. Me gusta más esta parte, esta zona, que lo que vemos en lo que es de salidas, pero eso es una recepción netamente personal. Y mira, para evitar filas tienes que pagar los 12,67 con este código QR. No aplica si compraste tus pasajes por separado. Muy buen tip. Esto es algo rarísimo. Está el pasillo para caminar, pero también hay esta banda, pero hasta ahora no he visto que nadie lo utilice. Pero se verán, generalmente estas bandas no las encuentra en el medio del pasillo. Toda esta zona de acá del Jorge Chávez, el nuevo Jorge Chávez,
no lo conocía. Es totalmente nuevo esta zona donde estamos en este momento. En los videos aquí del canal, que hemos hecho muchísimos de Lima, primera vez. Los counters de la TAM, en caso que tengas conexión internacional, hayas pedido tu conexión o cualquier reajuste, aquí ellos te van a dar una mano. Y si tú tendrías que seguir en conexión internacional, por el morado, en nuestro caso migraciones, por la línea azul. Y estas escaleras eléctricas van a ser famosas en todos los videos que haga cuando llegue a Lima, porque es el camino para llegar a migración. El otro video que hice llegando a Lima, me preguntaron que por qué fue tan rápido para mí migración. Ese día había poca gente y eso que había llegado un vuelo de Iberia. Pero veamos cómo nos va el día de hoy, siendo las 12:15 de la mañana aproximadamente. Y a esta hora, de lo que veo, no hay gente. Migración no tomó ni 2 minutos, súper rápido, expedito a esta hora. Bandas de equipaje esperando mi maleta, la banda número 5. Igual, vean esta zona. Me gusta, como les dije, la zona de arribos es muy llamativa, muy bonita. El techo me gusta, no me molesta para nada. Y las bandas son enormes. Eso es algo nuevo, no me había fijado la vez pasada que vine. La hora estimada de entrega. Dice que el vuelo, el 075 en el que llegué, la hora estimada de entrega va a ser a las 00:42 horas. Y en este momento son exactamente... y ahorita son las 12:31, así que faltan 11 minutos para que salga las primeras maletas. Son las 00:42 horas exactamente y ya se abrió la puerta, empezó la alarma y empezaron a llegar las maletas. Puntualísimo, sorprendente. Y llegó mi maleta, ahí está. Y con cara de sueño y mal dormido cierro este reporte de vuelo que empezó a las 4 de la tarde en Quito. Después fuimos a Bogotá. Después de Bogotá volamos a Lima. Ya son prácticamente 6 horas desde que empecé esta aventura. Y bueno, me despido así. Espero que les haya servido esta información. Les ha gustado las tomas. Se nos hizo de noche, lo cual nos complica poder mostrarles más aviones, pero se hizo lo posible. Y cualquier dato que ustedes quieran saber o cualquier duda adicional que tengan o cualquier cosa que les quedó faltando sobre cómo hacer conexión en Bogotá, después conectar cualquier parte del mundo, déjanos saber abajo en los comentarios, suscríbete al canal, dale like y comenta lo que tú quieras, que yo respondo absolutamente todo y el espacio está abierto siempre para ustedes. Nos vemos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador, de Perú, de Colombia y del mundo. Chao, chao.